Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis hermanos y apreciables amigos que nos acompañan en esta nueva transmisión de este culto de oración. Damos muchas gracias a Dios y les damos la más cordial bienvenida y estamos contentos porque estamos de nueva cuenta ya este día 26 de agosto del 2020, todos juntos como iglesia, apartando este momento para orar, para estar en comunión con nuestro Dios. Preparémonos pues, hermanos, y damos paso pues a nuestro programa. Vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias Señor te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias Señor porque has sido bueno, misericordioso, porque hasta ahora tú nos has ayudado Señor y porque has estado con nosotros hasta este momento. Gracias Señor porque no nos dejas, nos desamparas Señor y siempre estás a nuestro lado bendiciéndonos Padre y teniendo misericordia de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú te agrades de este culto, Señor, y que todo lo que hagamos te honre y te glorifique. Escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones, y tú contéstalas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y síguenos bendiciendo como iglesia para que podamos seguir creciendo, Padre, en número, en espiritualidad, que no decaiga nuestra fe, y que sigamos buscando tu rostro cada día, Padre, y dándote a ti el primer lugar en nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, pues, y perdona todos nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito ahora, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 12 al 21. Vuelvo a decir la cita, hermanos, para que la busque ahí en su Biblia. Es Filipenses 3, los versículos del 12 al 21. Y la palabra del Señor dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Como dice el versículo 14, hermanos, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que este siempre sea nuestra convicción cada día, hermanos, proseguir a la meta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio pues a nuestro primer periodo de oración. En este primer periodo de oración vamos a estar orando por nuestra campaña aniversario, hermanos, que con el favor de Dios vamos a dar inicio el mes que entra. Que el Señor nos bendiga y que haya mucho fruto, a pesar de no tener nuestros cultos presenciales en la casa de nuestro Dios, pero que de todas maneras, hermanos, el Señor derrame bendición y que muchas personas lleguen a sus pies, lleguen a un encuentro personal con Cristo a través de estas transmisiones por este medio. Les invito pues, hermanos, a que oremos, y este periodo va a estar a cargo de nuestro hermano Alejandro Fuentes. Oremos. Buenas tardes, mis hermanos. En esta ocasión vamos a orar por la celebración de nuestro 114º aniversario como iglesia, que se celebrará durante el mes de septiembre, para lo cual les voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen su rostro para poder orar.
Padre, oramos primeramente porque como iglesia podamos estar unidos siguiendo las transmisiones de los cultos de la campaña de aniversario puntualmente. Padre, te pedimos que nos esforcemos para estar puntualmente a la hora indicada, para que juntos podamos orar, alabar y escuchar las palabras a través de nuestro pastor. Padre, te pedimos para que pueda haber muchas personas nuevas que oigan el mensaje de salvación, que traigas a esta reunión virtual a personas nuevas y que sean tocados por la palabra, por tu presencia y que te puedan recibir en su corazón. También, Padre, oramos por nuestro pastor, Emilio Van, que será el predicador de la campaña de aniversario, que Dios le dé fuerzas y sabiduría para impartir el mensaje de nuestro Señor. Padre, te pedimos que nuestro pastor te pueda escuchar para que nos traiga la palabra que necesitamos oír y que le des las fuerzas del búfalo y la salud necesaria para esta campaña. Te pedimos también por todo el equipo encargado de las grabaciones, los que filman, los que dirigen, los cantores, los músicos, programadores, encargados de los arreglos florales y demás coordinadores necesarios para que se haga el trabajo con excelencia para nuestro Dios. También oramos porque todos como iglesia podamos compartir los enlaces de las transmisiones de los cultos con nuestros amigos y familiares. Te pedimos que prepares los corazones para que caiga la semilla en buena tierra, dé mucho fruto y no vuelva a ti vacía. Oramos porque durante esta campaña de aniversario se pueda cumplir el objetivo establecido y podamos crecer espiritualmente como iglesia. También, Padre, oramos por un avivamiento espiritual grande y duradero en cada uno de los corazones de los miembros de la primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez, que sintamos un vivo deseo de servir con todas nuestras fuerzas a nuestro gran Dios y Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad,
a nada más. Tómase mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Hay poder en la oración. Ningún cristiano debe ignorar el gran poder que existe en la oración. Ella ha sido creada para derribar al mayor de los gigantes. En la Biblia hay cientos de ejemplos en los que Dios nos muestra el gran poder que emana de la oración del creyente. Algunos de los más conocidos intercesores encontrados allí nos enseñan todo lo que podemos lograr si hacemos buen uso de ese poder. Daniel nos muestra que cuando oramos, cerramos las bocas de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan que cuando oramos, ni siquiera la llama más caliente puede quemarnos. Esther nos muestra que a través de la oración, los hombres encuentran el favor de Dios y todos los falsos decretos, informes y planes quedan inválidos en el poderoso nombre de Jesús. Escrito está: si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. El deseo de Dios es ver a cristianos audaces que crean que hay poder en la oración para darles lo que le pidan. Eliseo oró y un niño resucitó de entre los muertos. El poder de la oración está articulada sobre la fidelidad de Dios para llevar a cabo lo que Él ha prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Números 23:19. Daremos paso, hermanos, a nuestro segundo periodo de oración. Como ya hemos estado orando, hermanos, ya estos pues casi 4 meses desde que empezamos nuestras transmisiones de estos cultos de oración, hemos estado orando, hermanos, porque Dios nos dé la victoria en esta contingencia y que podamos salir adelante, ¿verdad? Y que nuestra meta es que volvamos a estar todos juntos glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios en su casa, ¿verdad? Entonces vamos a seguir orando, hermanos, por estas peticiones. Oremos, hermanos. Padre Santo, estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque hasta ahora has sido bueno, misericordioso, bondadoso. Y gracias, Señor, porque no nos das conforme a lo que merecen nuestros hechos, Señor. Y estamos delante de tu presencia en esta hora, Padre, como iglesia, rogándote, Padre, por estas peticiones que ya desde hace buen tiempo, Señor, hemos estado orando. Te pedimos, Señor, seguimos insistiendo, Padre, en estas peticiones para que tú las oigas, las escuches, Señor, y las contestes de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te pedimos, Señor, porque tú traigas sanidad y salvación a todas las personas, Señor, que están infectadas, Señor, con este virus, Señor, que se ha estado desarrollando a lo largo de todo el mundo, Señor, a lo largo de todo este tiempo. Te rogamos, Señor, porque tú sanes por completo a esas personas que están hospitalizadas,
aquellas personas que están en casa enfermas, aquellas personas que no tienen recursos para ningún tipo de tratamiento, para ningún tipo de atención médica, Señor. Te rogamos por esas personas, Señor, para que tú las sanes, que tú toques su cuerpo, Señor. Pero también, Padre, que si ellos aún no han sido salvos, que también ellos puedan llegar a un encuentro personal contigo, Señor. Obra de alguna manera, Señor, para que el mensaje pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, Señor, y que tú sigas mostrando tu poder, Padre, en la gente que no te conoce, Señor, para que de esta manera pueda llegar a hacerlo, Señor. Te rogamos, pues, Señor, porque tú traigas esta sanidad, Señor, a estas personas. Te pedimos también porque como iglesia, Padre, pues no decaiga nuestra fe, Señor, que sigamos fieles, Señor, en tu camino, sabiendo, Padre, que tú, como dice tu palabra, no retardas tu promesa, Señor, según algunos la tienen por tardanza, sino que tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a recordar todos los milagros, todas las muestras de amor, Señor, que has tenido para con cada uno de nosotros. Señor, muestras de misericordia, muestras de tu poder, Señor, y que en base a eso, Señor, nosotros podamos recordarlo y podamos, Señor, confiar más en ti, Padre. Ahora que no nos estamos reuniendo como iglesia en tu casa, Padre, es muy fácil dejar de ver los cultos, Señor. Es muy fácil dejar de orar, dejar de leer la Biblia, Señor. Te rogamos que esto no suceda, que en cada uno de los miembros, Señor, que componemos tu iglesia, Padre, haya una ferviente, Padre, búsqueda de tu rostro todos los días, que no decaiga nuestra fe en ti, Señor, que no nos desanimemos, no nos enfriemos espiritualmente, sino que pase todo lo contrario, Señor, que aprovechemos más el tiempo, ahora que estamos pues un poco más de tiempo en casa, Señor, y te rogamos que pues, sepamos aprovechar por completo este momento, Señor, y que podamos, Padre, pues dedicarnos más a la oración y a la lectura de tu palabra, Señor. Ayúdanos a como iglesia a ser fuertes, Señor, y no ser débiles en la fe, Señor, que no decaiga nuestro ánimo, Señor, sino que al contrario te busquemos cada día más, Señor. Te rogamos también porque pronto podamos reunirnos todos juntos como iglesia, Padre, en tu casa. Señor, sabemos que pues a veces se ve cada vez más lejano esta posibilidad, Señor, pero tú eres un Dios de milagros, Señor. Queremos, Señor, como iglesia, Padre, pues reunirnos todos juntos, Señor, que podamos estar todos juntos como hijos tuyos, Señor, gozándonos en la lectura de tu palabra, en la oración, en la adoración, los cantos, los sermones, los estudios bíblicos, Señor. Ayúdanos a que todos, desde el más pequeño, desde el departamento de cunas hasta los adultos mayores, Señor, podamos estar en tu casa, Señor. Esa es nuestra oración, Padre. Queremos volver todos juntos como iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, y concédenos esta petición que te la pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te rogamos también, Señor, porque tú des sabiduría a todas nuestras autoridades, tanto regionales, estatales y federales, Señor, para que puedan tomar buenas decisiones, Señor, al momento, Padre, de estar reabriendo la economía, Señor, al momento de estar permitiendo apertura de diferentes negocios, diferentes centros e instituciones, Señor. Te rogamos que tú des sabiduría, Señor, no solamente para esto, sino también para saber proteger, Señor, a la comunidad. Señor, en el caso de aquí de Juárez, Señor, o en el caso del Estado o a nivel nacional, Señor, te rogamos que tú les llenes de sabiduría a todas nuestras autoridades, Señor, y que todos los planes y estrategias que se planeen, Señor, pues puedan ser guiadas por ti, Señor, para el beneficio de todos los que habitamos en este país, Señor. Te rogamos, Señor, tu bendición y te pedimos, Señor, porque también esas autoridades, Señor, esas personas responsables, Señor, que están al frente,
de estas decisiones, Señor, también puedan llegar a un encuentro personal contigo, Señor. Bendíceles a ellos y también cuídales y protégeles y bendice a sus familias, Señor. Te rogamos también por nuestros hermanos adultos mayores. Padre, te pedimos porque no les haga falta nada, Señor, y tú, Señor, les proveas, Señor, de todo lo necesario, Señor. Especialmente los hermanos que viven solos, Señor, para que tú los consueles, los fortalezcas, estés con ellos, Señor, no se desanimen tampoco, no se depriman, Señor, sino que se fortalezcan en ti, Señor, y tú proveas, Señor, todo lo necesario para nuestros hermanos adultos mayores, Señor, especialmente aquellos que están enfermos, que tú proveas el medicamento, que tú proveas las atenciones, Señor, y los medios, Señor, para poder, pues ellos, Señor, tratar en su salud, Señor, si es que tú quieres usar los medios como medicina, Señor, para sanarles, Señor, pero sabemos, Señor, que tú los puedes sanar solamente con tu palabra, Señor, así que cuídalos, Señor, y protégelos, Señor, nuestros hermanos mayores. Y te pedimos también para que tú cuides la obra de nuestras misiones, Señor. Sabemos que hemos dejado, Padre, pues también de atenderla, Señor, de alguna manera u otra. Señor, no es lo mismo que solíamos hacer antes, pero te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos, a cada uno de los simpatizantes, a cada uno de los amigos que estaban asistiendo, Señor, a nuestras diferentes misiones y centros de predicación, para que su fe no decaiga, Señor, y también a ellos de alguna manera puedan llegar las transmisiones, Señor, pueda llegar el mensaje tuyo, Señor, ya sea en papel, ya sea a través de los medios digitales o de las redes sociales, Señor. Te rogamos, Señor, porque también ellos puedan ser fortalecidos, Señor, en ti, Padre, y no decaiga su fe, Señor, sino que al contrario, eso sirva para que te busquen más y a la hora de volver todos juntos, Señor, se puedan gozar y podamos encontrar que en cada misión, en cada centro de predicación, Señor, hay un buen número de asistentes, Señor, que cuando volvamos a juntarnos, Señor, seamos un número de tal manera que no quepamos ya en ningún local, Señor. Te pedimos también porque podamos aprovechar este tiempo, Señor, para testificar, que nos hacemos de compartir tu palabra, Señor, que podamos, si se trata de compartir los enlaces de los cultos, Señor, de la escuela bíblica, de las clases de la escuela bíblica dominical, Padre, pues que lo podamos hacer, Señor. Si podemos invitar a gente a nuestro hogar, Señor, quizá algún vecino, quizá algún familiar, también que lo podamos hacer, Señor. O si no, Padre, pues los que seguimos trabajando, también poder compartir tu palabra, nuestros compañeros de trabajo, Señor, nuestras amistades, gente en la calle, etcétera, Señor, que podamos tener esta convicción, Señor, de seguir predicando tu palabra, Señor, a pesar de no estar en tu casa, Señor. Que no dejemos, Señor, en esta gran comisión, Señor, sino que al contrario sigamos cumpliéndola, Padre. Te pedimos también por protección para nuestros hermanos que están trabajando, Señor, para que tú les guardes, Señor, en el hueco de tu mano, y especialmente a aquellas personas, Señor, que trabajan en el campo médico. También guárdales y protégeles de todo mal, Señor, y a nuestros hermanos que también no están trabajando, pues tú provéeles un trabajo, Señor. Pronto que ellos puedan ya tener esta bendición, Señor, y hágase todo de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te pedimos también por nuestras transmisiones, Señor, tanto de los cultos dominicales como los cultos de oración, las clases de escuela bíblica dominical, Padre, las clases de evangelismo, Señor, que todas estas transmisiones, Señor, puedan ser compartidas, Señor, a hogares, Señor, donde no se ha escuchado tu palabra, Señor, y puedan creer en ti todo corazón. Pero también nosotros como miembros, Señor, no seamos negligentes, Señor, sino que al contrario podamos puntualmente, Señor, estar siguiendo cada uno de los cultos, cada una de las clases, Señor. Ayúdanos a tener este interés, Señor, y no porque no estamos yendo, Señor, a tu casa, dejar de estar en espíritu, Señor, orando, leyendo tu palabra, alimentándonos espiritualmente.
Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes en esto, Señor. Y también te pedimos por los hermanos y familiares de nuestros hermanos, Señor, que han perdido un ser querido, que tú des fortaleza y consuele sus corazones, Señor, y que esto sirva también para que aquellas personas, Señor, que están en esta situación, si es que aún no te han conocido, puedan hacerlo, Señor, a través de esta situación. Te rogamos, Señor, porque siempre, en todo momento, podamos dar buen testimonio, Padre, y que tú nos ayudes, Señor, como iglesia a seguir creciendo en número y en espiritualidad. Ayúdanos, Señor, pues, y ten misericordia de nosotros y perdona todos nuestros pecados. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, hermanos, les invito a que busque ahí en su Biblia. Vamos a localizar primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 13 al 21. Repito, la cita es primera de Juan, capítulo 5, los versículos del 13 al 21. La palabra del Señor dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y nuevamente, como dice el versículo 14, hermanos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Dios nos ha dado la victoria sobre algunas peticiones, hermanos, de algunos hermanos que han estado enfermos. Y la más grata noticia que hemos tenido, hermanos, es la recuperación de nuestro hermano Kiko. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad, mis hermanos? Y vamos a seguir orando por los demás hermanos que todavía están enfermos, hermanos, para que Dios le dé la salud completa y que podamos de nueva cuenta agradecerle a Dios por esta bendición, ¿verdad? Que les ha dado la sanidad total. va a aparecer ahí en su pantalla, hermanos, una lista de hermanos enfermos para que sigamos orando por ellos allí en su hogar. Y al finalizar este periodo, nuestro hermano Bernardo terminará con una oración. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia dándote gloria, dándote alabanza, dándote honor, Señor, con todos nuestros corazones, Padre, glorificando tu nombre, bendito Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido, Padre bendito Dios, que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, de nuestros hermanos en la congregación que están enfermos, Padre. Que cualquier tipo de enfermedad, Señor, tú tengas misericordia, Padre, y sean sanados, Señor. También te pido con todo mi corazón, Señor, para las personas que están afligidas, que no te conocen, Señor, que están enfermas, bendito Dios. Señor mío, por medio de esa angustia, de esa aflicción, Señor, tú te reveles hacia ellos, Padre, y puedan llegar al conocimiento tuyo, porque tú eres nuestra mayor salud, Señor Jesucristo. Tú eres aquel Cordero, Padre, que pagaste nuestros pecados, Señor, y fuimos sanados, Padre, por ti, Señor. Padre bendito Dios, también te pido que tú tengas piedad, Señor, de las personas que han perdido algún ser querido por esta pandemia, por esta crisis sanitaria, bendito Dios, que tú traigas consuelo en sus corazones y ellos puedan ser reconfortados en ti, mi Señor. Señor mío, teniéndote a ti, nada nos falta, Padre. También te pedimos, Señor, que tú, Señor, fortalezcas nuestros corazones, Señor. A pesar de que haya crisis, haya inseguridades, Señor, haya incertidumbre, Señor. Porque tú tienes el control de todas las cosas, aún, Señor, en esta crisis, bendito Dios, que está pasando. Y también te pido con todo mi corazón, Señor, que tú obres para que se pueda terminar este mal, Señor, y nosotros podamos volver a la iglesia para adorarte, glorificarte, Señor, exaltarte plenamente, Señor, sin ninguna restricción, Padre, como lo hacíamos antes, Padre. Te pido, Señor, que podamos, Señor, ser una luz en donde estamos. Por lo demás te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por todos los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Con todo el gozo en el Señor les damos una muy cordial bienvenida a este momento de estudio de la palabra de Dios dentro de este culto de oración. Nosotros, hermanos, nos gozamos en estar en comunión con el Ser Supremo, con el Altísimo. Sabemos que Él nos escucha y estamos seguros que Él nos contesta. Por eso oramos, por eso estos cultos de oración. Y bueno, pues de paso aprovechamos para escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Así que es un gozo darles la bienvenida a ustedes a este estudio bíblico, que como ustedes saben, los miércoles de oración estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis. Y hermanos, estamos en esa parte o fracción del capítulo que habla de una visión de nuestro Señor Jesucristo. Y pues yo quiero esforzarme en decirles, ¿verdad? Quizá de una manera muy reiterativa, repetitiva o insistente, que esta visión que nos describe aquí el apóstol Juan debe ser para nosotros un bálsamo de paz, un alimento vigorizante, nutriente, enriquecedor de nuestra fe, sobre todo cuando haya problemas, dificultades, situaciones difíciles
haremos bien en volver a repasar esta visión de nuestro Señor Jesucristo. Ya, hermanos, en una oportunidad anterior consideramos la primera parte de esta visión. Y ahora nos va a tocar ver la segunda y última parte de esta visión tan especial que tuvo el apóstol Juan. Bueno, hermanos, entonces ya consideramos los versos del 8 al 14 y ahora vamos a considerar los versos 15 y 16, porque ahí termina la visión de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura santa de la palabra de Dios. Y ahora yo les invito a que oremos. Les ruego, hermanos, acompáñenme a orar. Inclinen su rostro, por favor. También cierren sus ojos. Oremos. Padre, queremos alabar y glorificar tu santísimo nombre y queremos agradecer todas tus bendiciones. Queremos darte a ti y solo a ti toda la honra y toda la gloria, tributarte, Señor, nuestro loor, nuestro reconocimiento, pero también, Señor, ofrecerte nuestra acción de gracias por tantas y tantas bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestras humildes oraciones, has contestado, hemos visto la respuesta tuya en diversas maneras, en diversas formas. Y por eso, Señor, te agradecemos y por eso, Señor, te alabamos y bendecimos tu santísimo nombre. Y ahora, mi Dios, queremos pedir tu ayuda para la meditación de este momento. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Él sea quien hable a nuestro corazón y traiga refrigerio espiritual. También, Padre, alimento, pan del cielo, que nutra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe. Rogamos que así sea. Te alabamos y bendecimos, Señor, todo esto en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, una visión de nuestro Señor Jesucristo. Nos toca la parte 2. Apocalipsis 1, 15 y 16 solamente. Debemos tener siempre la visión de la real majestad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, siempre debemos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, una visión de la real majestad de nuestro Señor. Nunca perder de vista eso, hermanos, porque a veces las tribulaciones, las necesidades, los problemas, las cosas que se ponen a veces dificultosas, nos hacen perder el enfoque. Nuestra mirada se desvía, ¿sí? Y es cuando entonces comenzamos a hundirnos, como le pasó una vez al apóstol Pedro, ¿verdad?
cuando él desvió su mirada de Jesucristo y vio el viento y las olas del mar y todo eso, comenzó a hundirse. No, hermano, nosotros nunca perdamos esta visión de lo que es, de quién es, cómo es y lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, para que así sea. Bueno, hermanos, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Y bueno, no la estaba pasando muy bien, él estaba sufriendo, estaba padeciendo tribulación. Y dice que por causa de la palabra y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y digo que estaba en tribulación porque él mismo lo dice aquí. Voy a leer el verso 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Ahí está diciendo él que era participante en la tribulación. Entonces, sí estaba atribulado. Pero también hay algo hermoso que nos dice Juan, que a pesar de la tribulación, él estaba guardando el día del Señor. Y eso está en el verso 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y es cuando el Señor Jesucristo le muestra esta visión de su real majestad. Esto nos enseña, hermanos, que los cristianos, aunque tengamos padecimiento o tribulación, pero si somos fieles, entonces el Señor se manifestará y siempre lo hará para consolarnos y para fortalecernos. Siempre lo hará el Señor. Solamente tenemos que ser fieles. Sí, ser fieles. Por esto, hermanos, nosotros debemos mantener firme la profesión de nuestra fe y para hacerlo es importante acudir a esta visión de nuestro Señor Jesucristo y contemplar su gloriosa majestad. Oh, hermanos, si como cristianos, al vernos en momentos difíciles, acudiéramos a este pasaje y recordáramos lo que nuestro Señor Jesucristo es y contempláramos su maravillosa majestuosidad y magnificencia, nuestra fe se vería muy fortalecida, muy vigorizada. Hemos considerado, como dije, la primera parte de esta visión y ahí estudiamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, es el Dios eterno, es el Señor de la iglesia o de las iglesias, es nuestro sumo sacerdote, es el Dios santo, y es el Dios sobreveedor. Bueno, ahora meditemos en algo más de lo que nuestro Señor Jesucristo es en esta última parte de esta visión que tuvo Juan de nuestro Salvador. Así que, hermanos, pues vamos a estudiar la primera parte del verso 15, capítulo 1, verso 15, y dice así: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahí nos detenemos, hermanos. Solamente la primera parte. Bueno, hermanos, yo quiero aquí que consideremos que nuestro Señor Jesucristo
es el Dios de toda victoria, de toda victoria. Eso es lo que significa el tener los pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno. Bruñido, hermanos, significa brillante, refulgente, esplendente, refinado, que ha sido hecho puro o ha sido purificado por medio del fuego. Y en la Biblia, hermanos, el bronce simboliza el juicio sobre algo, pero a la vez la victoria sobre ese algo. O alguien, ¿sí? Juicio sobre alguien, pero también la victoria sobre ese alguien. Mire, el altar que estaba en el tabernáculo, según el Antiguo Testamento, era de bronce. Bueno, entonces, hermanos, eso representaba el juicio de Dios sobre el pecado de su pueblo, el pecado de los israelitas. Pero a la vez representaba, porque ahí se ofrecían los sacrificios, entonces representaba la victoria sobre ese pecado por medio del sacrificio cruento de una víctima. Claro está, hermanos, lo entendemos todos, que eso apuntaba hacia el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Pero eso del altar de bronce, eso representa juicio y victoria sobre el pecado. Otro pasaje del Antiguo Testamento, aquel que se refiere a la serpiente, también de bronce, según Números 21, del 4 al 9, pues representa el juicio del Señor por el pecado, de una forma específica, la murmuración del pueblo, el descontento del pueblo por estar en aquel desierto, que por cierto, dice la Escritura, era un desierto de serpientes ardientes. Bueno, el Señor juzgó, ¿verdad? Pero a la vez también dio libertad, victoria. Así que representaba el juicio del Señor sobre el pecado, pero también la victoria, en esta ocasión, por medio de la fe. Y otra vez, volvemos a decir, eso apuntaba hacia la persona de Jesucristo, porque Él mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, amados amigos, eso significa lo del bronce. Entonces, hermanos, los pies del Señor, semejantes al bronce bruñido, simbolizan su juicio y victoria sobre todo lo que le es opuesto, lo que le es adverso al Señor. ¿Y qué le es adverso? Bueno, hermanos, la inmoralidad en todas sus facetas. Asimismo, hermanos, la perversión, que vemos, hermanos, parece que toma mucha fuerza, mucho auge en el mundo. La crueldad, la idolatría. Y bueno, hermanos, pudiéramos mencionar un sinfín de cosas que le son opuestas al Señor. Pero también, hermanos, los pies como bronce bruñido del Señor representa que Él va a tener juicio sobre personas.
sobre las naciones, sobre los gobernantes que le son adversos, que le resisten. ¿Sí? Entonces, es victoria, juicio y victoria sobre ellos. Pero también, hermanos, sobre las cosas que no son tangibles, son abstractas, como las filosofías, como las ideologías. Son cosas que son contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El ateísmo, el humanismo que centra al ser humano y hace a un lado a Dios, el materialismo, el liberalismo y otra vez un largo etcétera. Pues todo eso estará bajo los pies del Señor Jesucristo. Eso significa sus pies como bronce bruñido. Mire, hoy la gente proclama en alta voz que puede hacer lo que se le antoje, comportarse como se le pegue la gana y hacer lo que se le plazca y que no tiene que darle cuentas a nadie. Bueno, eso piensan. Esas ideologías actuales como el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia, el bestialismo, la necrofilia y todos los trans, como los transgéneros, los transedad, los transexuales, y otra vez, un largo etcétera. Son el mejor ejemplo de esa corriente de pensamiento, de libertinaje y perversión sin límites, pero que serán sometidos por el victorioso Rey Jesucristo. Un día, dice la palabra de Dios, todos estarán bajo los pies del juicio y victoria de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la profecía de Isaías. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Isaías 63:3. Y esa profecía se cumple o se cumplirá cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a este mundo. De su boca, dice la Escritura, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Eso está en Apocalipsis 19:15. Ahí se fijaron ustedes, el Señor pisará. Todo lo malo, lo que se le resiste y se le opone. Él nos invita a tener esta visión de victoria siempre que estemos sufriendo por causa del enemigo. Sí, Él es el Dios de toda victoria sobre todo adversario. Bien dice el apóstol Pablo que porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso está en 1 Corintios 15:25.
Así que, amados, recordemos siempre que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de toda victoria. No lo olvidemos. Vamos a ver ahora, hermanos, la segunda parte de ese verso 15. Me permito leerlo completo y dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, y luego agrega, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces esto nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de poderosa voz. ¿Quién? El Dios de poderosa voz. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios de poderosa voz que nos habla. Su voz es poderosa. La Biblia nos relata que un día Él habló a su pueblo Israel para darles los 10 mandamientos. Su voz era tan potente. Porque déjenme decirles, hermanos, amigos, que el Señor no solamente escribió con su dedo los 10 mandamientos en aquellas 2 tablas, sino que también cada uno de esos los habló de viva voz. Y su voz era tan tronante, tan estruendosa, que el pueblo tembló de miedo, de temor, y corrieron para ponerse de lejos. Y pidieron a Moisés que fuera él quien hablara con el Señor y que el Señor le hablara a él, y luego él lo transmitiera al pueblo. Y le dijeron, y que no hable Dios, Jehová Dios, con nosotros, porque temían morir. Mire lo que dice la Escritura. Voy a leer en Éxodo capítulo 20, los versos 18 y 19. Dicen así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, 18 y 19. Y es que según Éxodo 19, 19, la voz de Dios es voz tronante. No se equivoca el salmista cuando describe la voz de Dios de una manera impresionante. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Eso está en el Salmo 29, del 3 al 9. Tome solamente las partes donde dice voz de Jehová. Bueno, Juan escuchó esa voz y dice aquí que le pareció como el estruendo de muchas aguas. Pero yo quiero, amados, amigos, que veamos algo bien importante aquí. Que la voz que Dios, el Señor Jesucristo, le dio o le dijo a Juan, no fue para espantarlo,
No fue para amedrentarlo, sino para animarlo, para consolarlo, para fortalecerlo, para alentarlo. Sí, Él es el Dios de poderosa voz. Y hermanos, amigos, nosotros también tenemos esa voz, esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solo necesitamos escucharla. Las palabras del Señor son dulces. Las palabras del Señor, lo dice Él mismo, son espíritu y son vida. No espere usted estar escuchando la voz tronante de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y su palabra, vuelvo a decirlo, su palabra es vida. Y me atrevo a agregar vida en abundancia. Son para darle vida a usted, vida en abundancia. Así que piense exactamente qué le estará diciendo el Señor en este momento, porque el Señor le conoce y conoce todas sus dificultades y si está pasando por algún momento difícil en su persona, en su familia, en su trabajo. Bueno, algo el Señor le está diciendo. Debe usted saber escucharlo, debe usted oír su voz. Mire, el salmista sabía escuchar la voz de Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y nos dice que cuando estaba su alma muy atribulada, es en el Salmo 42, donde dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Cuando habla de eso, cuando dice mi alma está triste, ¿cuándo veré a Dios? Y todo eso refleja mucha angustia, mucha tristeza. Hay en él un dejo de nostalgia. Bueno, ahí mismo en ese Salmo 42, quiero leerle el verso 8. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico. Qué hermoso esto. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, Salmo 42:8. Y quiero, hermanos, decirles que siempre que leía yo ese texto, siempre pensé, ¿verdad? Bueno, esto del cántico es lo que nosotros le cantamos a Dios. Su cántico, es decir, lo que yo pueda cantar. Pero no es así, hermanos. Se trata de la voz de Dios como Padre que nos da un cántico de consolación cuando en la noche, la oscuridad, las tinieblas nos rodean. De noche su cántico estará conmigo. Quiero confirmarlo con otro texto, si me permiten. Voy a leer ahora en el libro de Job. Capítulo 35, verso 10, dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor?
que da cánticos en la noche. Voy a volver a leerlo. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Job 35:10. Oh, si nosotros escucháramos su voz cada día, su voz que nos alienta y nos anima, voz poderosa que nos hace pensar en su autoridad, en su determinación, voz que nos dará siempre seguridad, confianza y valor, pero sobre todo nos llenará de paz. Es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él nos dará esa voz. Me encanta recordar el pasaje cuando el Señor anda sobre el mar. Y cómo los discípulos, dice ahí la historia del Evangelio, que al verlo se llenaron de temor y pensaron que veían un fantasma. Pero cuando estaban en ese temor y en ese desasosiego, escucharon la voz del Señor, que nada más les dijo 3 frases. ¿Cuáles son? La primera, tened ánimo. La segunda, yo soy. Y la tercera, no temáis. Es lo primero que nos dice el Señor cuando estamos en tribulación. ¿Sí? Tened ánimo. La versión antigua dice confiad. Tened ánimo. ¿Qué más? Yo soy. ¿Y qué más? No temáis. Eso está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 50. Hermanos, escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo cada día. Yo le invito, vamos a hacerlo. Bueno, hermanos, pasemos ahora al verso 16, ¿verdad? Así rapidito. Y veamos también la primera parte. Nada más que este versículo 16 no tiene 2, sino 3. ¿Verdad? Bueno, dice así, tenía en su diestra 7 estrellas. Entonces, la primera parte del verso 16. ¿Y qué nos dice esto, hermanos? Bueno, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Sí, el príncipe de los pastores. Estas 7 estrellas se refieren a los mensajeros de las iglesias. El mismo Señor nos lo revela. Allá en Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Bueno, allí en ese versículo 20, la palabra que se traduce, la palabra griega que se traduce aquí a ángeles, es la palabra angelos. ¿Sí? Pero esa palabra también significa mensajeros. Mensajeros. Así que, amados hermanos, por esto se ha interpretado que cuando Él dice que tiene en su diestra las 7 estrellas, se refiere a que Él tiene a los 7 mensajeros, pero también no nos equivocaremos si decimos a los pastores.
de las iglesias. Porque, hermanos, se interpreta que son los pastores los que comunican el mensaje de Dios a toda la congregación, a toda la iglesia. Y además, algunas versiones en español, como la Biblia de las Américas, ustedes pueden ver, pueden consultarla. También la versión popular Dios habla hoy, en lugar de ángeles o en lugar de mensajeros, traduce pastores. Sí, pastores. Pero hermanos, lo que resalta aquí es el hecho de que los tiene esas estrellas en su diestra. Y eso quiere decir que Él sostiene a sus siervos con su diestra, lo cual significa con su poder, con su autoridad, con su determinación. Y es que, amados hermanos, si alguien necesita dirección y sustento divinos, son los pastores. Sí. Somos los más necesitados de la dirección de Dios y del sostenimiento divino. Por esto nuestro Señor Jesucristo es llamado el príncipe de los pastores, según Primera de Pedro 5:4. Y Él ha prometido sostener y sustentar a sus ministros. Y es esta visión, en esta visión lo presenta teniendo en su diestra las 7 estrellas. Entonces nos afirma que si el Señor lo ha prometido, entonces el Señor lo hará con toda seguridad. Tendrá siempre en su diestra, sustentando a sus siervos. No temo equivocarme al asegurar que es a los siervos, a los pastores, a quienes más se les debe aplicar aquel texto, aquellas palabras del Señor que dicen, hermosas palabras, por cierto, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pero hermanos, déjenme agregar algo más, que no solo a los pastores, sino a las iglesias. Sino a las iglesias. Y me refiero a todos los miembros de las iglesias. Nuestro precioso Salvador también las tiene en su diestra. Como buen pastor, por excelencia que es, también promete cuidar a todas sus ovejas y tenerlas siempre en el hueco de su mano, porque Él sabe que de ahí nadie las puede arrebatar. Juan 10, del 27 al 30. El Señor nos sostiene contra las fuerzas del enemigo, contra la corriente impetuosa del mundo. Sí, hermanos, cómo está fuerte esto del mundo. Pero los cristianos somos sostenidos por el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Y pueden venir infortunios, y pueden venir congojas, pueden venir sufrimientos, pueden venir enfermedades, pero Él nos sostiene firmes y fuertes en nuestra fe. Así que veamos y sintamos cómo nos sostiene con su gracia y busquémosle en oración cada día
Él vendrá a nosotros. Bueno, hermanos, veamos ahora la parte de en medio del verso 16, la segunda parte. Dice al principio, tiene en su diestra 7 estrellas, pero luego agrega, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es la segunda parte del verso 16. Y eso nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de toda autoridad. Él es el Dios de toda autoridad. Esto nos habla, hermanos, cuando dice de su boca salía una espada aguda de 2 filos, nos habla de la autoridad que tiene el Señor sobre todo, sobre todos y especialmente sobre sus enemigos. Con esa espada aguda de 2 filos, Él acabará con todos sus adversarios. Voy, hermanos, a tomar del Nuevo Testamento 3 citas que hablan del Señor Jesucristo cuando Él venga. Y en el momento en que Él usará esa espada de 2 filos que sale de su boca. 3 momentos cuando Él venga, ¿qué va a hacer con esa espada de 2 filos? Número 1, con su poderosa palabra matará al anticristo. Dice así la palabra en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahí está. Y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Segundo, con su poderosa palabra herirá a las naciones. Dice la Escritura, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Y tercero, con su poderosa palabra destruirá a todos sus enemigos. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19:21. Bueno, hermanos, acabamos de meditar en el verso 15. Ahí consideramos acerca de la voz de nuestro Señor. Y vimos que su voz nos conforta, nos anima, nos da confianza y seguridad. Pero esta parte del verso 16 ahora se trata del poder de su palabra sobre todo y sobre todos. El poder de la palabra de nuestro Señor es ilimitado. Con ella creó todo cuanto existe. Dice la palabra del Señor, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Eso está en Hebreos 11, verso 3. Él es el Dios de poderosa palabra. Pero también quiero, hermanos, que lo apliquemos a nuestra vida. Vamos a darle esa aplicación a esa gran verdad.
Él es el Dios de toda palabra. Y yo quiero, hermanos, decirles que la palabra de Cristo es poderosa. Es poderosa para ayudarnos. Permítanme ilustrar esto o más bien dicho, usando solo el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Voy a escoger algunos textos que nos hablan cuando el Señor Jesús habla y el efecto que produce. ¿Sí? Permítanme hacerlo, hermanos. Número 1. Veamos el poder de su palabra sobre la enfermedad de un leproso. Eso está en Mateo 8:3. Dice, Jesús, extendiendo la mano, y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:3. El leproso fue sano solo con el poder de la palabra del Señor. Si bien es cierto que dice el texto que le tocó. Y a mí me gusta imaginarme que no solamente fue así como un toque, ¿verdad? O que puso su mano sobre su cabeza. Me gusta imaginarme que lo que hizo el Señor fue una caricia. Quiero, le dijo, sé limpio. Y digo, hermanos, que el Señor lo sanó con su palabra porque me apoyo en lo que dice el Evangelio de Marcos. Voy a leer Marcos 1, 41 y 42. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Marcos 1, 41 y 42. ¿Ven ustedes, hermanos, amigos? Tan pronto él hubo hablado, quiero, sé limpio. La lepra se fue de aquel hombre, quedó sano, quedó limpio. Número 2, volviendo a Mateo 8. Al siervo del centurión lo sanó con su palabra. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y mi siervo, mi criado, sanará. Eso está en Mateo 8:8. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Y su criado? Su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso está en Mateo 8:13. Pues con la palabra. Solamente dijo la palabra. Sí, poderosa palabra del Señor. Número 3. A la suegra de Pedro también la sanó con el poder de su palabra. Dice Mateo 8:15. Y tocó su mano. Y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mateo 8:15. Bueno, hermanos, me dirán, ahí está, hermano, ahí no dice que habló, sino que la tocó. Pero aun cuando dice, hermanos, que la tocó, también es cierto que él habló. Voy a auxiliarme del Evangelio según San Lucas. Lucas 4:39 dice,
E inclinándose hacia ella, reprendió, ahí está hablando, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Lucas 4:39. Número 4. Con el poder de su palabra, sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Volviendo a Mateo 8, estamos viendo el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Dice, hermanos, en capítulo 8 de Mateo, verso 16, así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Número 5. La tempestad fue calmada con su sola palabra. Dice Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Se hizo grande bonanza. Mateo 8:26. Sexto, los miles de demonios salieron del hombre de Gadara solo con su sola palabra, una sola palabra. ¿Cuál fue? Id. Dice el Señor en su palabra aquí, Mateo 8:32, Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Mateo 8:32. ¡Qué gran poder es el de nuestro Señor Jesucristo! Gloria sea solo a Él. Muchos piensan, hermanos, que los milagros ya no son para nuestros tiempos. Como si el poder de nuestro Señor fuera por un tiempo. Algunos muy teólogos alegan y dicen, es que era solamente para la transición de un judaísmo a un cristianismo. Era solamente para afirmar las bases en que se asentaba la iglesia o la era de la iglesia y ya. No, hermanos, no, amigos. Eso no es verdad, puesto que la palabra misma nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Podemos entonces venir a Él y decirle, Señor, ayúdame en esta situación. Vengamos a Él. Él es el Rey Todopoderoso. Vamos a traerle, hermanos, nuestras cargas, nuestras necesidades y enfermedades. Todo traigámoslo al Señor. Ese problema que ahorita tiene, tráigaselo al Señor. Vea, confirme el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. En Él hay poder para sanar, para aliviar, para consolar, para fortalecer, para solucionar. Venga usted a Él. Terminemos, hermanos, terminemos.
La última parte del verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, hermanos, esto nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de magnífica gloria. Magnífica gloria. Esto se refiere, esto del rostro como el sol, nos habla de su magnífica gloria. Juan vio a Jesús en toda su perfecta plenitud de majestuosidad. Y Juan nos dice que como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero realmente no hay palabras para describir la majestad del brillo, de la gloria del Hijo de Dios. El sol a mediodía es muy brillante, pero no puede asemejarse siquiera un poquito al resplandor del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Un rostro resplandeciente nos habla siempre de gloria. Juan ya había visto esa misma gloria en el monte de la transfiguración. Ahí nos dice Mateo 17:2, y resplandeció su rostro como el sol. Y en Lucas 9:32 dice que los apóstoles en ese momento vieron la gloria de Jesús. Esa misma gloria veremos cuando nuestro Señor aparezca en los cielos, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Bueno, hermanos, esta es la visión de nuestro Señor Jesucristo. Así lo vio Juan. Y yo quiero invitarle para que así lo podamos ver nosotros. Porque ciertamente, hermanos, amigos, Él está con nosotros. No lo olvidemos. Él está con nosotros. Quiero hacer un pequeño repaso. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios eterno. Él es el Señor de las iglesias. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el Dios santo. Él es el Dios sobrevedor. Es el Dios de toda victoria. Es el Dios de poderosa voz. Es el príncipe de los pastores. Es el Dios de toda autoridad. Es el Dios de magnífica gloria. Es nuestro maravilloso Salvador. Tomemos nuestro lugar a sus pies y Él nos bendecirá y nos dará vida. Usted no dude en entregarle por completo todo su ser. Si no lo ha hecho, ese es el momento para que usted confíe en Él. Confiésele a Él, solamente a Él, arrepentido todos sus pecados. Y también entréguele por completo a Él y solamente a Él todo su ser. Todo su ser. Mire, pídale perdón. Y crea en Él, aceptándole como su único, suficiente y muy personal Salvador. El Señor encamine nuestro corazón a tener una visión diaria de nuestro Salvador,
para contemplarle en toda su esplendidez y tome así refrigerio nuestro corazón. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, el mensaje ha sido expuesto en tu nombre. El mensaje ahora está en cada corazón. Y te rogamos, nuestro Dios, que tú hagas la obra maravillosa y hagas esa aplicación para que tu palabra llegue hasta lo más profundo de cada alma, de cada espíritu, de cada ser. Señor, queremos que tú hagas la obra especialmente en aquellos que tal vez por primera ocasión escuchan el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos que en este momento tú hables a sus corazones, tú hagas el llamamiento santo, tú les atraigas con cuerdas de amor. Te rogamos que así sea, que haya salvación y también que haya mucha edificación en todo tu pueblo. Señor, también queremos nuevamente suplicar, Padre, que nos concedas, nuestro Dios, que nos concedas la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Quita esta pandemia, mi Dios, por completo. Destierra este virus, que no haya más contagios, ni personas que se vean afectadas, ni enfermos en los hospitales, sino que todos sean sanos, que no haya más muertes. Te rogamos, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Hoy es día de culto, hoy es día de estar reunidos, congregados, y no podemos hacerlo, Señor. Pero te pedimos, Padre, que por tu gracia y misericordia pronto nos concedas hacerlo en una forma presencial, porque creemos que esta es tu voluntad. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, pedimos tu bendición. No nos dejes de tu mano. Te lo rogamos todo en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, como siempre, muy agradecidos porque nos permiten llegar a sus hogares, a sus corazones, con el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias.